Bienvenidos a En Nombre del Canal, su canal favorito para todo lo relacionado con las telenovelas turcas, sus estrellas y, por supuesto, los romances que nos roban el aliento. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la exitosísima Erkekçi Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable e electrizante. Y aunque la serie terminó hace tiempo y ambos han seguido sus propios caminos, los fans, y no solo los fans, déjenme decirles, siguen recordando con cariño ese romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Hoy vamos a analizar algo que ha estado circulando por las redes sociales, una declaración, una insinuación, un rumor, llámenlo como quieran, que sugiere que Demet Özdemir todavía sentía algo por Can Yaman. Sí, lo que oyen. Y lo más importante, vamos a ver cuál fue la reacción de Can Yaman ante esto. Prepárense porque vamos a desmenuzar este culebrón como si no hubiera un mañana. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y emociones, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan tanto como nosotros hablando de estos temas, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, arrancamos. Bien, el título lo dice todo, Demet lo amaba. La reacción de Can Yaman impactante. Pero, ¿de dónde salió todo esto? Pues bien, la historia comienza con una entrevista. Sí, otra entrevista más que ha dado pie a 1001 interpretaciones. Demet Özdemir, durante una entrevista reciente, fue preguntada acerca de su relación con Can Yaman. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero la cosa se puso interesante cuando la periodista le preguntó si alguna vez había sentido algo más que amistad por su compañero de reparto. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Demet, con una sonrisa enigmática, respondió algo que ha sido interpretado de 1000 maneras diferentes. Literalmente dijo, Can y yo vivimos una etapa muy bonita. Fueron tiempos intensos, de mucho trabajo, pero también de mucha alegría. Lo que sentimos en ese momento fue muy especial y nos unió mucho. No creo que se pueda negar la conexión que teníamos. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Significa que Demet estaba enamorada de Can. Significa que solo eran buenos compañeros de trabajo con una conexión especial. Aquí es donde entran en juego los fans, los expertos en lenguaje corporal y, por supuesto, los medios de comunicación, cada uno dando su propia versión de los hechos. Y créanme, las versiones son más diversas que los sabores de helado en una heladería italiana. Algunos fans interpretaron la declaración de Demet como una confirmación de que sí, efectivamente, hubo amor entre ellos. Argumentan que la forma en que habla de Can, el brillo en sus ojos al mencionarlo, la nostalgia en su voz, todo apunta a que Demet sentía algo más profundo que una simple amistad. Incluso algunos han desempolvado viejos vídeos de la época de Erkekçi para analizar cada mirada, cada gesto, cada roce entre ellos, buscando pruebas de ese supuesto romance. Casi como detectives privados buscando pistas en una escena del crimen, pero en lugar de un arma, buscan una mirada cargada de amor. Han recurrido a programas de edición de vídeo, ralentizando las escenas, haciendo zoom en los ojos, analizando la postura corporal, un verdadero despliegue de recursos. Y déjenme decirles, algunos hallazgos son bastante convincentes. Una mirada prolongada durante una escena improvisada, una mano que roza accidentalmente la de la otra persona, una sonrisa que parece demasiado sincera para ser solo actuación. Un festín para los shippers. Pero no todos los fans están convencidos. Otros, más escépticos, creen que Demet simplemente estaba siendo diplomática. Argumentan que dado que la relación entre ella y Can terminó hace tiempo y que ambos han seguido adelante con sus vidas, no tiene sentido revivir viejas historias. Para ellos, la declaración de Demet no es más que una forma de reconocer la importancia que tuvo Can en su vida y en su carrera, sin necesidad de implicar que todavía siente algo por él. Es una postura más pragmática, enfocada en el presente y en el futuro, sin dejarse llevar por la nostalgia. Son profesionales, dicen, saben separar el trabajo de la vida personal. La química que vemos en pantalla es solo eso, química. No hay que buscarle 3 pies al gato. Y tienen un punto. En el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo fugaces y efímeras, impulsadas por el trabajo y la presión mediática.
Es posible que Demet simplemente esté reconociendo la importancia de Khan en su ascenso a la fama, sin necesidad de profundizar en sentimientos más allá de la amistad y el respeto profesional. Y luego están los medios de comunicación, que como siempre han aprovechado la oportunidad para generar polémica y controversia. Han publicado titulares sensacionalistas, han especulado sobre la vida amorosa de ambos actores y han alimentado el fuego de los rumores. En fin, lo de siempre. Demet Özdemir confiesa su amor por Can Yaman responde al amor de Demet con un enigmático mensaje, el romance secreto de Erkencikus al descubierto. Titulares que por supuesto incitan al clickbait y a la especulación, generando miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los medios saben cómo jugar con las emociones de los fans y cómo crear una narrativa atractiva, aunque a menudo distorsionada, de la realidad. Y es que al final el chisme vende y cuando se trata de telenovelas turcas y sus protagonistas del éxito está garantizado. Han rescatado fotos antiguas de la pareja, las han comparado con fotos recientes de sus respectivas parejas actuales, han analizado su lenguaje corporal en alfombras rojas y eventos públicos, todo vale para alimentar la máquina del chisme. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo reaccionó ante todo este revuelo? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Inicialmente Can Yaman guardó silencio. No hizo ninguna declaración pública al respecto, ni en redes sociales ni en entrevistas. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar la especulación. El silencio de Can era ensordecedor. Los fans se preguntaban qué estaría pensando, qué estaría sintiendo. ¿Estaría molesto por las declaraciones de Demet? ¿Estaría considerando la posibilidad de reavivar la llama del romance? ¿O simplemente estaría ignorando el ruido mediático y concentrándose en sus propios proyectos? Las teorías eran infinitas y cada una más elaborada que la anterior. Algunos incluso llegaron a decir que Can estaba preparando una sorpresa para Demet, una declaración pública de amor que dejaría a todos boquiabiertos. La imaginación de los fans no tiene límites. Algunos interpretaron su silencio como una señal de que no quería revivir viejas historias y que prefería mantenerse al margen de la polémica. Otros, más optimistas, creyeron que Can estaba esperando el momento adecuado para responder y que su silencio era una forma de medir el terreno antes de pronunciarse. Quizás Can estaba esperando a ver cómo reaccionaba el público a las declaraciones de Demet antes de dar su propia versión de los hechos. Quizás estaba consultando con su equipo de relaciones públicas para determinar la mejor manera de manejar la situación. Quizás simplemente necesitaba tiempo para procesar la información y decidir qué quería hacer al respecto. El silencio a veces puede ser la respuesta más elocuente. Finalmente, después de varios días de silencio, Can Yaman decidió romper su silencio. No lo hizo a través de una entrevista ni de un comunicado oficial, sino a través de una publicación en sus redes sociales. Publicó una foto de sí mismo con una sonrisa enigmática y un mensaje que decía: la verdad siempre sale a la luz. No importa cuánto tiempo tarde. Ahora, ¿qué significa este mensaje? ¿Está Can Yaman confirmando que hubo algo más entre él y Demet? ¿Está negando los rumores? ¿O simplemente está haciendo una declaración general sobre la vida y la verdad? Una vez más, las interpretaciones son múltiples y variadas. La ambigüedad del mensaje de Can solo sirvió para aumentar la confusión y la especulación. ¿A qué verdad se refería? ¿A la verdad sobre su relación con Demet? ¿A la verdad sobre otro asunto completamente diferente? ¿O simplemente a una verdad filosófica sobre la naturaleza del tiempo y la justicia? El mensaje de Can era como un acertijo diseñado para mantener a los fans en vilo y alimentando la conversación en las redes sociales. Algunos fans creen que el mensaje de Can es una confirmación implícita de que sí, efectivamente, hubo algo más entre él y Demet. Argumentan que la frase «la verdad siempre sale a la luz» se refiere al romance que ambos vivieron durante la época de Erkencikus, y que Can está sugiriendo que, aunque no lo hayan reconocido públicamente en su momento, la verdad es que sí estuvieron enamorados. Para estos fans el mensaje de Can es una señal de esperanza, una confirmación de que el amor entre él y Demet era real y que quizás, algún día, podría volver a florecer. Otros, más cautelosos, creen que el mensaje de Can no tiene nada que ver con Demet y que simplemente se refiere a otro asunto personal. Argumentan que Can es una persona muy reservada y que no suele hablar de su vida privada en redes sociales, por lo que es poco probable que esté utilizando este medio para confirmar o negar un romance pasado.
Para estos fans el mensaje de Khan es una distracción, una forma de desviar la atención del tema de Demet y enfocarse en otros aspectos de su vida. Y luego están los que creen que el mensaje de Khan es una simple estrategia de marketing para generar expectación y mantener a los fans interesados en su carrera. Argumentan que Khan es un actor muy inteligente y que sabe cómo utilizar las redes sociales para su beneficio, por lo que no sería sorprendente que estuviera utilizando esta polémica para promocionar su próximo proyecto. Para estos fans el mensaje de Khan es un truco publicitario, una forma de mantener su nombre en boca de todos y asegurarse de que sus proyectos futuros sean un éxito. En fin, como pueden ver, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue dando de qué hablar, incluso años después de que terminara Erkencikus. La química entre ellos era innegable, la conexión que tenían era palpable y la especulación sobre un posible romance sigue viva en la mente de muchos fans. Es como un fuego que nunca se apaga, una llama que sigue ardiendo en el corazón de aquellos que creyeron en su amor. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Estaba Demet Özdemir enamorada de Can Yaman? ¿Cómo reaccionó Can Yaman ante la declaración de Demet? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en la información que tenemos. Y la información, como hemos visto, es contradictoria y ambigua. Lo que sí podemos decir con seguridad es que Demet Özdemir y Can Yaman dejaron una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era inigualable, su talento era evidente y el impacto que tuvieron en el público fue enorme. Y aunque ya no estén juntos, su legado perdurará para siempre en la memoria de los fans. Erkencikus se ha convertido en un clásico, una telenovela que sigue siendo vista y comentada por miles de personas en todo el mundo. Y Demet y Can para muchos seguirán siendo la pareja perfecta, un amor que trascendió la pantalla y que quizás algún día vuelva a unirse. Así que ahí lo tienen, mi gente hermosa. Un análisis exhaustivo de la última polémica que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y créanme, disfruté cada minuto. Desde analizar las declaraciones de Demet hasta descifrar el mensaje enigmático de Can, pasando por las teorías y especulaciones de los fans y los medios de comunicación, ha sido un verdadero culebrón. En resumen, hemos analizado la reciente entrevista de Demet Özdemir, las posibles interpretaciones de sus palabras sobre su relación con Can Yaman, la reacción inicial de silencio de Can y su posterior publicación en redes sociales, así como las diversas teorías que circulan sobre el significado de su mensaje. Hemos visto cómo este tema sigue generando debate y pasión entre los fans de la pareja y cómo los medios de comunicación aprovechan cualquier oportunidad para alimentar la polémica. Hemos explorado las diferentes perspectivas, desde la esperanza de los fans románticos hasta el escepticismo de los más pragmáticos, pasando por las estrategias de marketing y el juego mediático. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y sobre todo, espero que se hayan divertido. Porque al final de eso se trata, de disfrutar del chisme, de reírnos un poco de las idas y venidas de nuestros actores favoritos, y de dejar volar nuestra imaginación. Y ahora sí, llegó el momento de pedirles un favor muy importante. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir estaba enamorada de Can Yaman? ¿Cómo interpretan el mensaje de Can Yaman en redes sociales? ¿Creen que hubo un romance entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones, todo. No se corten. No tengan miedo de expresar lo que sienten. Este es un espacio libre donde todos podemos compartir nuestras ideas y debatir sobre nuestros temas favoritos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí, en nombre del canal, siempre tenemos el mejor chismecito turco para ustedes. Así que ya lo saben, mi gente hermosa. Denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse al tanto porque la novela de Demet y Can aún no ha terminado.